Buenos días a todos los estudiantes que están en estos momentos en sus hogares siguiendo las clases de manera virtual. Hoy día vamos a continuar hablando lo que vendría a ser la guerra del Chaco. Nosotros ya en la anterior clase habíamos visto un poco acerca de los antecedentes, las causas, las transnacionales que estuvieron por detrás de todo este conflicto bélico. Esta actividad ya la habíamos realizado en un comienzo. De repente, para los que no estuvieron en la anterior clase, que fue de manera virtual para todos el anterior jueves, eh, hemos recalcado que esta actividad la hicimos en un inicio del tema. Hemos hablado sobre los derechos del territorio del Chaco según los tratados de 1879 y 1913, los móviles de la guerra, los conflictos que fueron, el conflicto que fue promovido por el imperialismo y también por el enclaustramiento marítimo. Las transnacionales que estuvieron detrás de esta guerra. Hemos hablado también sobre la situación de Bolivia, porque después de que Bolivia tuvo la pérdida del litoral, buscó una salida soberana al Océano Pacífico por medio del Atlántico. Las características del Chaco, sabemos bien de que el territorio del Chaco no era un territorio generalmente deseado por lo que había en la flora y fauna, y debido a que esta, como ustedes pueden ver en la foto, la vegetación era muy escasa y la fauna pues eran de serpientes, roedores diferentes clases de insectos. Bien, hemos visto también acá en 1932 que se va desatando la guerra. Hemos hecho una cronología de las fechas más importantes de 1932 y la forma como inició la guerra. Sabemos que fue por medio de los ataques que se dieron a los fortines que tenían, sin olvidar que también hemos avanzado el concepto de fortín. No se olviden, ¿no?, que esto de acá lo hemos explicado todo en la anterior clase. Hemos visto las 4 fases del conflicto, ¿no? La primera, que se dio entre junio y diciembre de 1932, donde fueron los ataques de los fortines que estuvieron entre Paraguay y Bolivia. La segunda fase, que se dio entre 1932 y 1933, total ofensiva de Paraguay y ataque de Bolivia, bajo la conducción del alemán Hans Kuhn. Es el último momento de la ofensiva boliviana, ¿no? La tercera fase es de diciembre de 1932 y enero de 1935, en la cual ya prácticamente está en la ofensiva Paraguay, ¿sí? Miren el tiempo de diferencia, eso también ya en la anterior clase lo habíamos visto. Y finalmente la cuarta fase entre febrero y julio de 1995, donde se da prácticamente el acuerdo de tregua, pero también en esta fecha pues se dio lo que vendría a ser la defensa de Villamontes, una defensa muy exitosa, sino también los paraguayos nos hayan quitado este territorio. Hemos hablado sobre lo que vendría a ser en 1932 la defensa del Boquerón, aclarando que el fortín de Boquerón era un fortín paraguayo, tomado por los bolivianos y resistido durante mucho tiempo, con 448 soldados frente a 11.500 más o menos efectivos soldados también de Paraguay. También hemos visto lo que vendría a ser el corralito de Villamontes y la caída de Salamanca, ¿no? Hemos ido explicando en la anterior clase cómo se dio este corralito de Villamontes, en la cual prácticamente le hicieron firmar la salida a Daniel Salamanca los altos militares que estaban a cargo de la conducción de esta guerra. Bien, vamos a ver ahora sí un poco lo que pasó con Bolivia de 1934 a 1935. Bolivia había tenido éxitos parciales en China, Campo Jurado y Conchita. Estos son territorios que prácticamente estaban en disputa o en litigio. Los paraguayos tomaron 2 divisiones con un saldo de 4.000 prisioneros y casi 2.000 muertos en noviembre de 1934. No nos olvidemos que del 33 al 35 la ofensiva fue totalmente paraguaya. Entonces acá los paraguayos tomaron como prisioneros a más de 4.000 soldados bolivianos y murieron en campo de batalla alrededor de 2.000 soldados. En 1935, Estigarribia, de Paraguay, tentado por los campos petroleros bolivianos, decidió tomar Villamontes, que fue uno de los grandes errores que hizo, ¿no? El 16 de febrero, la superioridad numérica boliviana vence a Paraguay. Es decir, que Estigarribia
es recordado en la historia paraguaya por lo que vendría a ser la falta de táctica al querer entrar, ¿no?, a Villamontes, lo que hizo que prácticamente los bolivianos tuvieran una exitosa defensa y lograran hacer retroceder a los paraguayos, ¿no? Esta situación ya prácticamente fue como el inicio de la ofensiva, de la nueva ofensiva boliviana, y apuntaba a una victoria para nuestro país. La ruta diplomática en la guerra. En la Confederación de Paz de diciembre de 1936 se logró un armisticio de algo más de un mes. En 1934, representantes bolivianos David Albestigue o Alberto Ostría, Enrique Finot y Castro Rojas lograron notables éxitos diplomáticos hasta intervenir la figura. Paraguay como nación agresora y Bolivia la ratificación del libre tránsito de sus productos por las naciones vecinas y por Argentina también. Más o menos esto era lo que se había logrado, ¿no?, en la ruta diplomática, hacer que Paraguay acepte ser la nación que había iniciado este conflicto y ratificar a Bolivia el libre tránsito de los productos por el Océano Atlántico. La firma de paz el 12 de junio de 1935 se firmó el protocolo entre los cancilleres Tomás Helio de Bolivia, Luis Riert de Paraguay. El 14 de junio a las 12 del mediodía terminó la guerra. Esto estamos hablando de 1935. Entre 1935 y 1938 se realizaron arduas negociaciones para definir los nuevos límites, devolver prisioneros y lograr una salida soberana de Bolivia al río Paraguay, la cual fue negada. El 21 de julio de 1938 se firmó en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites Definitivos entre Bolivia y Paraguay. Lo suscribieron Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia, y Cecilio Báez y José Félix Estigarribia por el Paraguay. ¿No? No nos olvidemos que Argentina, a pesar de que ofreció bastante y fue como una especie de sala en la cual se hicieron las negociaciones previas, Argentina siempre estuvo a favor de Paraguay, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que se firmara en los tratados y todo lo que se accediera era pues en beneficio de este país, Paraguay, que estaba respaldado por el otro vecino que era Argentina. Personajes de la Guerra del Chaco. Está el doctor Eusebio Ayala, presidente de la República del Paraguay durante la Guerra del Chaco. Está también el doctor Daniel Salamanca, presidente de la República de Bolivia en el inicio de la Guerra del Chaco y casi hasta finales. Está el coronel José Félix Estigarribia, comandante del ejército paraguayo en campaña. El general Hans Kuhn, mercenario alemán, comandante en jefe del ejército boliviano en campaña. General Hans Kuhn fue un militar de mucha polémica, traído por Daniel Salamanca para dirigir esta guerra del Chaco, ¿no? En todo caso, al final también fue destituido, ¿no?, porque lamentablemente las derrotas de las diferentes batallas que hubieron en la guerra del Chaco hizo que este personaje diera pues un paso al costado. Curiosidades. Imagen desgarradora. Un soldado boliviano yace sin vida en la entrada de un refugio, esto era de una trinchera. Junto a él un perro que observa la cámara, tal vez fue su último compañero. Esto durante la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco de 1932 a 1935, solo Bolivia usó vehículos blindados, tanques livianos y tanquetas. De esta manera, este país pasó a estar entre los primeros en poseer tanques en América del Sur y el primero en usarlos en combate, ¿no? Algo que nos identifica, ¿no? Y creo que hasta ahorita lo seguimos teniendo, ¿no?, estos tanques y tanquetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir que Bolivia pues tenía en ese momento y todavía tiene, ¿no?, los recursos, el dinero para poder darse, ¿no?, estas situaciones, ¿no?, de que lograron adquirir tanques en lo que vendría a ser el subcontinente de América. ¿Sabías que Bolivia ganó el primer combate aéreo de la historia de Sudamérica y que fue el primer país en utilizar aviones para bombardear desde el cielo? Pues así es, durante la Guerra del Chaco se da
esta situación en la cual Bolivia y Paraguay combaten de manera aérea, y pues era un conflicto a nivel subcontinental, es decir, en América del Sur, en la cual se da el primer conflicto bélico aéreo, ¿no? Otras potencias todavía no habían peleado, entonces Bolivia y Paraguay fueron los primeros en hacerlo y logran entrar, ¿no? Se puede decir, en esta parte de la historia de curiosidades, siendo los dos primeros países en enfrentarse bélicamente en combate aéreo. Y Bolivia logra la victoria en esta situación. Hace 80 años se terminó la guerra del Chaco. Bueno, estamos hablando más de 80 en este momento, ¿no? La última guerra perdida. Ojo acá, ojo acá. No fue una guerra perdida, ¿no? Se puede decir que fue una guerra empatada, ¿no? Por eso están los puntos suspensivos, porque realmente ya cada quien, después de haber visto un poco esto de la historia, vamos a seguir ahondando un poco más también, eh, podemos llegar a la conclusión de que no fue una guerra perdida, fue una guerra empatada donde lamentablemente las autoridades que gobernaban en aquel momento Bolivia cedieron y firmaron un tratado que no les beneficiaba y que no reflejaba lo que en ese momento se estaba viviendo en el campo de batalla. Situación que hizo que después esos mismos soldados, esos mismos comandantes que fueron a combatir en el Chaco, volvieran y pidieran un cambio prácticamente en todo el gobierno de Bolivia. La guerra del Chaco o guerra paraguayo-boliviana también fue llamada el Infierno Verde. Fue uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia, especialmente de la historia subcontinental, historia de América del Sur. ¿Por qué le decían Infierno Verde? Porque precisamente toda la vegetación que había, exuberante vegetación de todo lo que vendría a ser la parte oriental de Santa Cruz, la parte oriental del Chaco, pues hacía ver de que los soldados entraban como una especie de bosque, pero en el cual se vivía totalmente un infierno, ¿no? Eh, Armas de fuego, cañones, trincheras, toda esta situación pues era realmente un infierno. Bien, ahora vamos a realizar una pequeña actividad, ¿no? Vamos a realizar un informe, o bueno, en este caso un apunte. Los apuntes de toda esta otra mitad que se ha ido explicando. Les voy a mandar un video para que ustedes vean también un poquito acerca de la guerra del Chaco y ustedes me van a realizar todos esos apuntes. Me lo van a enviar por la plataforma, que esa vendría a ser la actividad del día de hoy. ¿Ya? Y también en su cuaderno me van a investigar debajo de los apuntes, ya esa tarea pues va a ser para el próximo lunes, ¿ya? Me van a investigar la biografía de Manuel Marzana, Hans Kuhn, Bernardino Bilboa Rioja y José Félix Estigarribia. No es necesario subrayar las fotocopias porque ustedes directamente lo van a bajar, ¿no? En este caso se pedía que lleven las fotocopias de las impresos, ¿no? Las biografías de los personajes y después ahí pues se iba subrayando para verificar efectivamente de que estaban haciendo un resumen de toda la biografía. Pero en este caso, como ustedes lo van a hacer de manera virtual y en sus casas, porque este era un trabajo que se hacía de manera presencial, entonces lo vamos a realizar, cada quien hace su resumen de su biografía. No es necesario que coloquen dónde estudió, con quién se casó, ¿no? La biografía de estos personajes. Más que todo, la fecha de nacimiento y la participación que tuvo, por ejemplo, Manuel Marzana en la Guerra del Chaco. ¿Qué fue lo que hizo, que aportó a Bolivia en la Guerra del Chaco? No nos olvidemos que Manuel Marzana fue una de las personas que empezó con la estrategia de las trincheras, ¿no? Entonces es importante también eso rescatar. Vamos a dibujar en el archivador. O vamos a recortar en todo caso en el archivador la investigación sobre el Standard Oil y Royal Dutch Shell, ¿no? Entonces hasta ahí me van a hacer una pequeña investigación y ustedes dibujan o recortan esas imágenes que tienen la Standard Oil, empresa norteamericana, y la Royal Dutch Shell, que vendría a ser una empresa holandesa con Inglaterra, ¿no? Una empresa de unión entre Holanda e Inglaterra. Me investigan cómo es que estas empresas transnacionales surgieron, a qué se dedican
y en qué países actualmente se encuentran, porque las transnacionales siguen todavía funcionando. No muchas transnacionales todavía sí están en países subdesarrollados a los cuales prácticamente por una cantidad mínima de dinero pues extraen todos sus recursos naturales. Bien, entonces eso lo vamos a investigar y vamos a hacer un pequeño dibujito de sus formas, ¿no? Sus iconos del estándar OI y de la Royal Dutch Shell ahí en el archivador. Tanto este trabajo solamente lo hacen en su archivador y la investigación de la biografía lo hacen en el cuaderno debajo de sus apuntes, ¿ya? Hoy día me tienen que presentar por donde yo voy a enviar el video, me van a enviar ustedes sus apuntes en la plataforma del Classroom, ahí va a decir apuntes 6 de septiembre del 2021. Entonces ustedes me envían ahí sus apuntes de la segunda parte del video que yo he explicado, de todo el video, de toda la explicación, ¿no? De la anterior clase y de esta clase también, por favor. ¿Ya? Eso sería todo entonces. Con eso ya prácticamente nosotros estaríamos finalizando la guerra del Chaco. Esta guerra que, vuelvo a repetir, no fue una guerra perdida, sino fue una guerra empatada que se dio. Una de las eh, tres guerras empatadas que se dio, ¿no? En Bolivia. Bien, nos vemos entonces, jóvenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, el día jueves vamos a estar nuevamente haciendo un repaso fugaz sobre este contenido. ¿Ya? Que tengan buen día. Hasta luego.